Desde la clase pasada habíamos visto qué significa que una sucesión sea creciente o decreciente. Entonces, cuando solamente pongo creciente, pues es que cada término sea mayor o igual que el anterior. Decreciente, pues es que cada término es menor o igual. Y cuando añado la palabra estrictamente, pues justo es que la desigualdad tiene que ser estricta, o sea, estrictamente creciente es cada término es mayor que el anterior. Y pues de manera similar con estrictamente decreciente. Y también llamamos sucesión monótona, pues a cualquier sucesión que ya sea creciente o decreciente. Ahorita recordamos los ejemplos que habíamos visto. Antes de eso, pues aquí una manera de probar que una sucesión es creciente, pues es solamente comparar el término AN con el siguiente, con el AN más 1. Pero bueno, más que eso, si tú tienes una sucesión creciente, pues sabes cómo se comparan todos los términos. O sea, lo que tendrías es que para cualquier par de índices n y m, siempre que n sea menor o igual a m, o sea, que tomes un índice más grande o igual, pues lo que tendría que pasar es que an es menor o igual que am. O sea, el orden entre los índices pues se preserva. Y en cambio en decreciente pues pasa al revés. Si tú tomas un índice más grande, la desigualdad se invierte entre los términos. Entonces tendríamos que, si an es una sucesión decreciente, también tienes una implicación, pero al revés. Tendrías que para cualquier par de índices que tú tomes, si n es menor o igual a m, pues entonces como la sucesión va disminuyendo, va decreciendo, an tiene que ser mayor o igual que am. Entonces para demostrarlo, pues es más sencillo comparar términos consecutivos y ya. Pero si ya sabes que la sucesión es creciente o decreciente, pues también tienes esta información de cómo comparar cualquier par de índices. Y bueno, de los ejemplos que teníamos antes, pues esto es lo que habíamos escrito la vez pasada. Aquí en la sucesión de números naturales que dijimos pues es creciente, pues también puedes decir que es estrictamente creciente, ¿no? Porque pues an siempre va a ser menor que an más 1. Igual la sucesión 1 entre n, pues aquí puedes ponerle que an es mayor estricto que an más 1, porque la desigualdad de aquí arriba se invierte al tomar los recíprocos. Entonces, esta sucesión es estrictamente decreciente. La tercera que pusimos, pues sigue igual, o sea, no es monótona, no puede ser creciente porque en algún momento, por ejemplo, de A1 a A2 estás disminuyendo. Y tampoco es decreciente porque del 2 al 3 estás aumentando. Entonces aquí seguiríamos escribiendo lo mismo. La de menos 1 a la n, que ya dijimos que los términos pues son menos 1 y 1 se van alternando, también cumple que no es monótona. Y esta sucesión constante, que fue el último ejemplo que vimos la clase pasada, pues ya dijimos que las sucesiones constantes, digamos, son las únicas que son crecientes y decrecientes a la vez, porque ahí estás incluyendo la posibilidad de que los términos sean iguales. Y pues otra cosa que podemos decir es que pues una sucesión constante no es estrictamente creciente, ¿no? Si pongo lo estricto, pues ya no se cumpliría esto.
Entonces esta sucesión C no es estrictamente creciente ni estrictamente decreciente. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Bueno, entonces yo les pregunto, esta sucesión de aquí, pensando que es un número real, ¿qué es con respecto a la monotonía? ¿Es creciente, decreciente, ninguna? Es que Bueno, ¿sí? puede ser ambas, ¿no? Sí, ahí pues depende de cuánto sea el valor de A. ¿Me puedes decir algún caso? O sea, Bueno, si A es mayor que uno, sí, normalmente sí, bueno, sí va a ser creciente, pero si es entre cero y uno va a ser decreciente. Y creo que si es negativa, va a ser de esas que van, primero es más grande y luego es más pequeño. ajá. Sí, si A es mayor que uno, pues entonces, digamos que si esta desigualdad la multiplicas por A a la N, que es un término positivo, lo que te quedaría es que A a la N más uno es mayor que A a la N. O sea, lo que estaríamos diciendo es que esta sucesión es creciente, ¿no? Porque el término N más uno es más grande que el anterior. Y de hecho sería estrictamente creciente. Sí, entonces aquí, pues para esta sucesión de las potencias de un número real, pues depende de cuánto valga A. El otro caso, pues que faltaba mencionar, pues es si A es igual a uno, te queda una sucesión constante, porque A a la N siempre sería uno. Entonces, esta sucesión A a la N se convertiría en la sucesión constante uno. Entonces, el otro caso que me mencionaban, pues es que si está entre cero y uno, bueno, si fuera cero, pues sería el otro caso donde es constante. Pero bueno, los otros vamos a ponerlos. Si está entre cero y uno, pues esta sucesión es estrictamente decreciente. Que se probaría pues de manera similar a esta acá. Ahorita ya no vamos a poner. Bueno, como es muy inmediato, mejor si lo ponemos. O sea, igual, si tú multiplicas esta desigualdad de aquí arriba por a a la n, pues a a la n sigue siendo positivo.
Entonces, al multiplicar por un número positivo, la desigualdad se preserva. Tendrías que a a la n más 1 es menor que a la n. Y eso ya te diría que es estrictamente decreciente. Y ya por último, pues estaría el caso de que si es 0, pues otra vez es constante. Y bueno, las constantes habíamos dicho que son crecientes y decrecientes al mismo tiempo. Y por último, si A es negativo. Si A es negativo, pues va a pasar como lo de menos 1 a la n. O sea, tendrías que A a la n va a ser positivo si n es par. A a la n va a ser negativo si n es impar. Y entonces, como va a ir alternándose el signo, esta sucesión ya no va a ser creciente ni decreciente. O sea, no va a ser monótona porque, por ejemplo, a a la 1 es negativo y eso es menor que a la 2, que va a ser positivo. Y en cambio a la 3 vuelve a ser negativo, ¿no? Entonces siempre va a ir alternándose el signo. Entonces aquí estarías diciendo, por ejemplo, que a la 1 es menor que a la 2, pero a la 3 es menor que a la 2. Entonces no hay un orden que siempre sea creciente o siempre sea decreciente. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? No. Bueno, aquí principalmente hay que recordar estos dos casos. O sea que cuando tú tomas un número mayor que 1, al elevar a una potencia mayor, la sucesión pues está creciendo y en cambio si el número está entre 0 y 1, pues esta sucesión decrece. Eso no solo para el tema de sucesiones, sino en general para números reales es importante siempre que eleves a una potencia tener esto en consideración para números positivos. Si es mayor que 1 o si está entre 0 y 1. Bueno, entonces vamos a ver un primer resultado acerca de estas sucesiones monótonas. Este es el teorema que vamos a intentar demostrar. Te dice que si tienes una sucesión que es monótona, eso significa que es creciente o es decreciente, y además está acotada, entonces la sucesión tiene que converger. Ya vamos a pensar en el primer caso donde la sucesión es creciente. Si tienes una sucesión creciente, digamos que aquí tienes un primer elemento A1, A2 tiene que ser mayor o igual. Podría ser, por ejemplo, como en creciente permites la igualdad, que A3 sea el mismo elemento. Bueno, vamos a ponerlo aquí abajo. A2 igual a A3. Por aquí está A4 y entonces la sucesión siempre va pues creciendo o quedándose igual. Entonces la sucesión en este caso, si piensas que es creciente, va como que en esta dirección. Pero aquí algo importante es que además de ser creciente, estamos suponiendo que la sucesión está acotada. Entonces, si tú tienes una sucesión acotada, algo que no puede hacer, pues es continuar indefinidamente tomando valores cada vez más grandes, porque pues tienes un
pues una cota superior, o sea, un número real, es hasta donde puede llegar la sucesión, ¿no? De aquí no puede pasar. ¿Qué es lo que dice el teorema? Pues que la sucesión tiene que converger, o sea, si va creciendo, pues al haber una cota superior, esta sucesión se tiene que como que detener, ese justo es el límite. Y el primer punto lo que nos dice es que ese límite debe ser el supremo del conjunto de términos. O sea, si este lo consideras como el supremo de todos los términos de la sucesión, bueno, del conjunto de términos, pues la idea es que la sucesión sí debe tener términos que se vayan acercando a este supremo, porque si quedaran más lejos, digamos, si solamente llegara hasta ahí la sucesión, pues el supremo tendría que estar antes. Debería estar justo como pegado al conjunto. Entonces la idea de este teorema pues es que justo la sucesión se detiene, o sea, ese límite, en el supremo, cuando la sucesión es creciente y acotada. Si la sucesión fuera decreciente y acotada, pues entonces más bien se vería como hacia atrás y también el límite va a ser justo el ínfimo. Eso es lo que vamos a intentar demostrar. Entonces este número, el supremo, es el que tendría que ser nuestro límite. Vamos a intentar probar el primer punto. Entonces, como quiero probar que el límite sí existe y es el supremo, pues, primero yo ya sé que la sucesión está acotada. Entonces, como AN es una sucesión acotada, pues eso ya me dice, fueron de las observaciones que pusimos al principio cuando hablamos de sucesiones acotadas, es que esto es equivalente a que el conjunto de los términos sea un conjunto acotado. Y bueno, para especificar esto, pues voy a ponerle el conjunto, o sea, para distinguirlo de la sucesión. Este conjunto está acotado. Y por ahora me interesa, pues, superiormente, porque quiero fijarme en el supremo. Entonces yo sé que es un conjunto acotado superiormente y pues es no vacío porque tiene a todos estos elementos AN. O sea, tiene como elementos a los números AN, ¿no? Podría ser que este conjunto solamente tuviera un elemento si la sucesión, por ejemplo, fuera constante, porque como conjunto, pues sería tomar siempre el mismo número, pero pues lo que sí estoy seguro es que es no vacío. AN. O bueno, puedes decir simplemente A1 está en este conjunto, ¿no? Entonces, con que tú exhibas un elemento, pues ya sabes que el conjunto es no vacío. Entonces, por ser acotado superiormente y no vacío, el axioma del supremo ya me dice que pues, este conjunto tiene supremo. Vamos a ponerle usando el axioma del supremo. A ese supremo vamos a llamarle L.
Y entonces lo que quiero probar es que la sucesión converge a este número real L. Entonces, pues esta prueba de la convergencia vamos a hacerla usando nuestra definición con epsilon. Entonces tomo epsilon mayor que 0. Voy a poner otro dibujo para no utilizar el de arriba que ya está muy rayado. Entonces por aquí tengo L, que es el supremo del conjunto de términos, ¿no? Y entonces la idea de convergencia, acuérdense que es para toda epsilon mayor que 0, la epsilon es como la distancia que me puedo alejar del límite. Considero como epsilon hacia acá, y tomo epsilon positiva porque es una distancia. Entonces lo que yo quiero es ver que a partir de cierto índice, todos los términos están en este intervalo. Desde L menos epsilon hasta L más epsilon. Eso es en general para cualquier sucesión. Si yo quiero ver que converge, pues es encontrar un índice a partir del cual todos los términos estén en este intervalo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues como este es el supremo, vamos a utilizar una equivalencia que vimos para los supremos. Yo sé que L menos epsilon, como le estoy restando una cantidad positiva, L menos epsilon es menor que L, ¿no? Menor estricto. Esto es porque epsilon es positivo. Y L estamos diciendo que es la mínima cota superior del conjunto. O sea, como L es el supremo, que es la mínima cota superior, yo lo que sé es que L menos epsilon, al ser un número menor, ya no puede ser cota superior, ¿no? Porque estaría encontrando algo más pequeño. Entonces este número ya no es cota superior del conjunto. Y que no sea cota superior, pues significa que tiene que existir un elemento del conjunto, o sea, una n, que esté por acá. O sea, que sea mayor. Si todos fueran menores o iguales, pues significaría que esto sí es cota superior. Entonces existe un índice, o sea, un elemento, vamos a ponerle n en los naturales, tal que L menos epsilon tiene que ser menor que este elemento a n. Entonces, esto lo puedo escribir así o directamente con las equivalencias. O sea, en un teorema donde probamos equivalencias de que algo sea supremo, pues justo una de las propiedades decía, para toda epsilon mayor que 0, existe A en A, o sea, un elemento en el conjunto, que es mayor que L menos epsilon. Pero digamos que, pues en lugar de usar directamente el teorema, pues lo justifiqué nuevamente diciendo esto de que L menos epsilon ya no es cota superior y entonces tiene que haber alguien más adelante. ¿De esta parte hay alguna pregunta? Bueno, de lo que llevamos escrito de la demostración. Creo que no. ¿Podría repetir eso último de L menos epsilon, profe? Por favor.
Ajá, L es el supremo, entonces hay que tener presente que el supremo es la mínima cota superior. O sea, de todas las cotas superiores, esta es la más pequeña. Eso significa que siempre que tomes un número menor, ya no puede ser cota superior, porque esta es la mínima. Eso es lo que estamos poniendo primero aquí. Que L menos epsilon por ser menor que L, ya no puede ser cota superior. Y que no sea cota superior, pues significa que existe un elemento en el conjunto que es mayor. Porque si no existiera este elemento, pues todos tendrían que ser menores o iguales. Y eso significa que esto sí sería cota superior. Ah, vale, gracias. Sí, que esta parte de aquí, pues también en su momento la escribimos como el significado de la negación de que sea cota superior, pero no está de más como pensar nuevamente en el significado tal cual, de que sí se acota, que no se acota. Entonces, hasta aquí lo único que hemos hecho es que ya encontramos un elemento mayor que L menos epsilon por el hecho de que esto no es cota superior. Aquí yo ya lo puse entre, bueno, del lado izquierdo, entre L menos epsilon y L más epsilon, pero en realidad digamos que AN solamente sabría que es mayor que este número, ¿no? Que L menos epsilon. Digamos que AN, por ahora hasta podrías decir, ¿y por qué no está hasta acá? Bueno, ¿por qué razón AN no puede estar hasta acá? Pues esta L, el supremo, sí es cota superior. O sea, por el hecho de ser cota superior, todos los elementos del conjunto sí sé que tienen que estar antes. Entonces, bueno, eso vamos a ponerlo en un momento. Lo que yo quiero ver es que este AN en realidad está aquí en medio. Y como la sucesión es creciente, pues todos los términos que sigan deberían aparecer acá también, como a la derecha. Ya no se puede regresar porque la sucesión es creciente. Entonces, hasta este momento ya encontré un índice que es la n mayúscula. Ahora voy a tomar n en los naturales, tal que n es mayor o igual que este índice que encontramos. Entonces puedo usar que la sucesión es creciente. Entonces, como es creciente y yo ya sé que estos índices se comparan así, lo que habíamos dicho es que, pues entonces A con el subíndice n mayúscula tendría que ser menor o igual que A con subíndice n minúscula. Se preserva el orden cuando es creciente. Y entonces aquí, pues si utilizo la desigualdad que ya tenía, aquí arriba solamente sabía que L menos epsilon es menor estricto que AN. Puedo poner la siguiente AN. Y entonces yo sé que este término AN minúscula no puede sobrepasar a L porque L es cota superior. Es el supremo, ¿no? Entonces debe ser mayor o igual que todos los elementos. Entonces hasta aquí, pues ya estoy justificando lo que había puesto en el dibujo de arriba. Que estos dos términos pues sí están en el intervalo de la izquierda. Y bueno, ya para terminar esta parte, lo que puedo hacer es poner L es menor que L más epsilon, ¿no? Y esto es porque epsilon pues, es positivo. Entonces, si sumo una cantidad positiva, pues el número crece. ¿Para qué pongo el L más epsilon? Pues porque ahora de aquí ya me puedo pasar
El que me interesaba es AN minúscula. Sé que L menos epsilon es menor estricto, porque aquí tienes una desigualdad estricta, menor que AN, y AN pues es menor que L más epsilon. O sea, ya estoy diciendo que a partir del índice n mayúscula, pues todos los términos AN sí caen en este intervalo. Y ya de aquí, bueno, si recuerdas lo que pusimos en alguna clase, se vale que directamente escribas AN menos L es menor que epsilon. O si no, pues puedes hacer el paso intermedio de primero restar L en esta desigualdad. Y esto de aquí, por la equivalencia que nosotros conocemos de cómo quitar el valor absoluto en esta desigualdad, pues quedaría así. Entonces lo que estamos diciendo es que AN menos L, su valor absoluto es menor que epsilon para toda n mayor o igual que n mayúscula. O sea, eso es lo que teníamos que probar para poder concluir que el límite de la sucesión sí es L, o sea, el supremo. Hay preguntas de aquí. Nada más para ya este tipo de demostraciones ya no tenemos que especificar ahí en cada paso que por valor absoluto y todo eso. O sea, nada más ponemos los pasos así. Sí, como les comentaba antes, o sea, cuando comenzábamos con los temas del segundo parcial, pues les decía que en ese momento ya no íbamos a especificar lo que tiene que ver con los axiomas de campo, que era lo que tenías al principio. Y entonces igual en estos temas de sucesiones, pues ya lo que tiene que ver con desigualdades, por ejemplo aquí, que tienes todas estas desigualdades y de ahí pasamos a la de acá, pues nosotros hemos comentado en clase que es por transitividad, pero pues si tú escribes tu demostración no es necesario que aquí pongas por transitividad o aquí abajo por la equivalencia de que este valor absoluto es menor, si solo sí. Sí, todo esto pues ya se puede usar como libremente siempre y cuando pues sí se pongan cosas correctas. En el examen de, bueno, de esta segunda unidad, ¿sí lo tenemos que especificar o no? Sí, porque dentro de lo que se está evaluando pues son las propiedades del valor absoluto. Ah, vale, Sí, por gracias. ejemplo, si te piden demostrar una desigualdad así, bueno, no, si es esta propiedad, pues tú la puedes poner si quieres directo. Sí, no es necesario que escribas como el teorema o el resultado. Si tienes que resolver, por ejemplo, esta desigualdad, sí puedes decir entonces, menos 15 es menor que 3x menos 5 menor que 15. Sí, esta propiedad, pues sí la puedes usar así, libremente. Vale, gracias. E igual si en algún momento con los ejercicios que les toque resolver
pues tienen alguna duda de si tienen que demostrar algo que están poniendo o ya lo pueden usar porque creen que es de la evaluación pasada, pues pueden preguntar. ¿Hay alguna otra duda de aquí? Entonces, esta fue la prueba del punto 1. O sea, de que si la sucesión es creciente y acotada, entonces converge al supremo del conjunto de términos de la sucesión. Y pues en realidad, a partir del índice n que encontramos, pues todos los términos quedaron a la izquierda. A la derecha no puede haber porque esta ya es una cota superior. En el caso del segundo punto, que es considerar a una sucesión decreciente y acotada, pues sería algo muy similar, pero con ínfimo. Entonces ahora, si el ínfimo estuviera por acá, voy a ponerlo con los mismos colores. Ajá, si ahora a L le llamas, es el ínfimo de la sucesión a N, bueno, de los términos de la sucesión, pues entonces cuando tomas épsilon positiva, digamos que de este lado estaría L menos épsilon, aquí estaría L más épsilon, y ahora todos los términos a partir de cierto momento van a estar del lado derecho. Aquí vas a poder encontrar una N y todos los siguientes van a ser menores o iguales. Entonces el segundo punto vamos a dejarlo como ejercicio. Y bueno, ya como corolario de esto, te dice que si tú tienes una sucesión monótona, esta es como una hipótesis, para saber si converge o no, pues lo que necesitamos revisar es si está acotada. O sea, para una sucesión monótona es equivalente que converja y que esté acotada. Entonces, como es un sí solo sí, tendríamos que revisar pues, la ida y el regreso. Antes de escribir nuestra pequeña demostración del corolario, ¿me pueden dar un ejemplo de una sucesión que sea monótona pero que no converja? La identidad. Ajá, si tomas, vamos a ponerlo aquí ya. Como ejemplo, la sucesión de números naturales es monótona porque es estrictamente creciente. Pero pues no converge. Ajá, y nuestra justificación de que diverge, pues es justo que no está acotada. Todas las sucesiones que converjan deben de estar acotadas. Entonces, la parte importante cuando tú tienes una sucesión monótona para que converja, pues es justo esto de que esté acotada, porque entonces ya hay como que un momento en el que se detiene la sucesión. Es lo que vimos en el primer caso de cuando es creciente. Entonces, de este corolario,
si yo tengo una sucesión monótona, bueno, quiero probar primero que si converge está acotada, pues eso es algo que probamos para cualquier sucesión. Entonces la ida se cumple sin importar si la sucesión es monótona o no. O sea, cualquier sucesión convergente está acotada. Y este es teorema previo. Bueno, en su momento se hizo la demostración, pero sí, para recordar cuál es la idea de esto, si converge, pues tiene un límite. Sabemos que a partir de cierto índice, a partir de una n mayúscula, todos los elementos tienen que estar cerca del conjunto, bueno, del límite de esta L. Entonces todos tienen que estar por acá a partir de cierta n. Y entonces afuera de este intervalo solamente quedaban, posiblemente, porque podría ser que todos estén aquí, A1, A2, hasta a n-1. Son los únicos que podían quedar afuera. Y ya lo que hacíamos para ver que esta sucesión está acotada, pues es fijarte pues, en el máximo de estos elementos que quedaron afuera y de esta cota, digamos. Entonces por aquí estaría tu cota superior y por acá tendrías una cota inferior. Esa fue nuestra demostración de que una sucesión convergente está acotada. Y ahora para el regreso, pues en el regreso ocupo el teorema anterior. Ahora yo supondría que está acotada, pero además sé que es monótona. Entonces, si tienes una sucesión que es monótona y acotada, pues el teorema anterior te dice que sí converge. Entonces lo que estamos diciendo es que una implicación se cumple siempre y para la otra pues es solamente cuando la sucesión es monótona. ¿Hay alguna pregunta de este corolario? Si no hay, pues vamos a revisar este ejemplo. La sucesión que tenemos aquí es 1 entre raíz cuadrada de n. ¿Esa a qué número converge en caso de que converja? ¿O por qué no converge si es que diverge la sucesión? Es al 0, creo. Ajá, tiene que converger al 0 porque cuando tomas n, digamos que suficientemente grande, pues aunque saques raíz cuadrada te va a quedar que este número de abajo pues va a ir creciendo mucho, la raíz cuadrada de n, y al dividir 1 entre esta raíz, pues esto se va aproximando a 0, ¿no? O sea, siempre que el denominador, digamos que tienda a infinito, y arriba tengas una constante, pues esto tendría que converger a 0. Entonces vamos a intentar demostrar eso de una manera formal y que no sea tan complicada como lo que a veces pasa si usamos la definición directamente. Entonces quiero ver que esta sucesión, su límite es 0. Para ver primero que converge, pues puedo utilizar el teorema que probamos
Yo sé que esta sucesión es creciente o es decreciente. Decreciente. No escuché si dijiste creciente o decreciente. Decreciente. Ah, decreciente. Sí. Entonces, bueno, quiero probar que esto converge a cero. Entonces puedo verificar primero que es decreciente. Porque, bueno, si yo tomo un número natural, vamos a ponerle aquí para cada o para toda n en los naturales, pues yo sé que n es menor o igual que n más 1. Y entonces al momento de sacar raíz cuadrada, puedo sacar raíz cuadrada porque estos términos son, pues de hecho, positivos. Tendría que raíz de n es menor o igual que raíz de n más 1. Y como estos términos siguen siendo positivos, pues a la hora de tomar los recíprocos, lo que nos quedaría es la desigualdad invertida. O sea que 1 entre raíz de n más 1 es menor o igual que 1 entre raíz de n. Y esto pues ya nos diría que la sucesión es decreciente, ¿no? Porque a n más 1 es menor o igual que a n. Entonces sé que esta sucesión es decreciente y si está acotada. ¿Por qué números está acotada? ¿Qué número podemos dar como cota superior o cota inferior? Como inferior podría ser el 0. Sí, y como superior, El 1. el 1. Entonces podemos dar ambas cotas o poner una desigualdad con valor absoluto. Ahí es a su elección. Entonces aquí vamos a poner para cada n en los naturales. Pues yo sé que 1 es menor o igual a n. Entonces al momento de sacar raíz cuadrada, voy a tener que raíz de 1, que es 1, es menor o igual que raíz de n. Y si tomas los recíprocos, pues ya te queda que 1 entre raíz de n es menor o igual que 1 entre 1. Y esto pues es positivo. Entonces ya con eso estás diciendo que cualquier elemento de la sucesión pues está entre 0 y 1. Aquí, bueno, puedes dejarle menor estricto, ponerle menor o igual. Eso ya te diría que la sucesión está acotada. Entonces, como es decreciente y aparte está acotada, pues ya sabemos por el teorema que vimos que la sucesión converge.
Converge, pues quién sabe a dónde, todavía no sabemos porque el teorema solamente nos dice que sí converge y que converge, pues en este caso, al ser decreciente tendría que converger al ínfimo. Entonces, podríamos intentar calcular o demostrar que el ínfimo de este conjunto sí es el cero, pero lo vamos a hacer de otra manera. Sí, porque no creo que les guste mucho eso de estar probando que algo es ínfimo o que algo es supremo. ¿O sí les gusta hacer eso? No. Sí, entonces vamos a hacerlo de otra manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, le voy a llamar L al límite de la sucesión. O sea, yo ya sé que existe, quién sabe qué número sea. Si yo ya sé que esta sucesión converge, pues entonces voy a elevar al cuadrado los términos de la sucesión. Cuando vimos el teorema que tiene que ver con propiedades de los límites de sucesiones, pues una te decía que si AN converge a A, pues entonces cuando elevas los términos de la sucesión a un exponente fijo, el límite también se eleva. O sea, esto te quedaría como que el límite de la sucesión de cuadrados, pues tiene que ser L cuadrada. Es lo que nos dice el teorema. Pero pues esta sucesión, si tú elevas 1 entre raíz de n al cuadrado, pues es 1 entre n. Y la de aquí ya probamos que su límite es 0. O sea, lo que estarías diciendo es que L cuadrada es igual a 0. Y entonces L es 0. Y estaríamos diciendo que el límite de esta sucesión pues tiene que ser el 0. Entonces el teorema anterior, aunque no nos dice cuál es el límite, bueno, sí nos dice, pero hay que hacer un cálculo de ínfimo, de supremo, pues muchas veces basta con solamente conocer que la sucesión converge para encontrar de otra manera el valor del límite. En este caso, pues fue con este truco de elevar al cuadrado la sucesión. Pero en otros ejemplos vamos a hacer algo similar. O sea, primero ver que por alguna razón la sucesión converja y luego aplicar propiedades para encontrar el límite a partir de cierta ecuación. Entonces yo creo que esto pues es más rápido, esta parte de aquí abajo, que ponerme a demostrar que el ínfimo de el conjunto sí es el cero. ¿Hay preguntas? Eso es lo mismo que demostrar que, bueno, que cero es el último. Pues sí, sí, ¿no? Ajá, el teorema, como te dice que la sucesión tiene que converger al ínfimo, si ya estás probando que el límite es el cero, pues digamos que tendría que ser el ínfimo de la sucesión, bueno, del conjunto. Entonces, ajá, tienes dos formas de llegar a esta conclusión, ¿no? Probar que el ínfimo del conjunto es el cero,
o hacerlo de esta forma. Oh, vale, gracias. Y bueno, te decía que sí, ¿no? Porque o sea, lo que te mencioné primero es que si yo ya sé que el límite de esta sucesión es el cero y el teorema me dice que la sucesión tiene que converger al ínfimo, ahí es donde te decía, pues el ínfimo entonces tendría que ser el cero, pero eso es siempre y cuando sepamos algo que, pues vamos a dejar como ejercicio. Que el límite de una sucesión es único. En caso de que converja. Entonces, si tú tienes una sucesión convergente, esto significa que pues, no puede converger a dos números reales distintos al mismo tiempo. Otra manera de escribirlo, que sería pues como pueden intentar demostrar esto, es que si tú supones que la sucesión converge a dos límites, tenemos que el límite es L y que el límite es M. Entonces lo que tiene que pasar es que pues L es igual a M. ¿Sí? No puede ocurrir que estos números sean distintos y la sucesión converja a ambos. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta del ejemplo anterior? No, todo bien. Bueno, este ejercicio ya veremos si lo ponemos en la guía o es uno que van a resolver con Daniel. Pero entonces es importante saber que el límite de una sucesión es único. No puede haber varios límites al mismo tiempo a los que converja la sucesión. Porque eso, bueno, intuitivamente o si en la recta, si L y M fueran distintos, como que tendrías por un lado que los términos a partir de cierto momento se tienen que acercar a L, pero esos mismos términos pues tendrían que estar cerca de M. Entonces no hay manera que el mismo elemento esté aquí y también en el intervalo de la derecha. Y bueno, vamos a ver un segundo ejemplo. Tengo esta nueva sucesión. Cada término a n lo estamos definiendo como sumar 1 más 1/2 más 1/3 hasta que llegues a 1 entre n. Entonces aquí el término A1 pues solamente sería sumar hasta 1 entre 1, o sea, A1 vale 1. A2 sería 1 más 1/2, que pues como decimal sería 1.5. El A3 pues es sumar los primeros tres elementos de aquí. Es 1.83 periódico.
Entonces, esta sucesión pues es creciente porque para obtener el siguiente término hay que sumarle una cantidad positiva, ¿no? Es 1 entre n más 1. Y entonces, para ver si esta sucesión es acotada o no, digo, más bien para ver si converge o no, sabemos que al ser monótona, pues lo que tengo que revisar es si está acotada o no está acotada. En este caso, pues superiormente, porque inferiormente ya sé que el 1 pues es una cota inferior. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Esta sucesión estará acotada o no? O sea, para darnos una idea, aquí ya tengo hasta A3. A4, en decimal es esto, 2.083, periódico otra vez. Aquí, bueno, ya puse A10, que aproximadamente sería este número. Si me fijo en un término más grande, por aquí está A100 y A1000. Entonces, a ver, vamos a poner esto así. Hasta ahí tengo A1000. En A1000 tengo 7.485 aproximadamente. ¿Esta sucesión estará acotada? Yo creo que no. Superiormente no. ¿Por qué no? Pues porque se siguen sumando fracciones y siguen, o sea, infinitamente, pues, y sigue aumentando. Aunque las fracciones que se vayan sumando sean cada vez más pequeñas. Sí, porque, ajá, sigue habiendo un aumento de valor aunque sea cada vez más pequeño. O sea que siempre que le vaya aumentando no va a ser acotada. Sí, yo creo que no. Va aumentando el valor más lentamente, pero no, bueno, yo creo que no está acotada. Bueno, ahí depende de qué tanto sumemos. Ahorita vemos qué pasa con esto, pero por ejemplo, si yo pongo 1 más 1/2 más 1/4 más 1/8 y así. Bueno, para que sea más sencillo voy a olvidarme del 1. Y digamos que me quedo hasta 1 entre 2 a la n. Justo A1 sería 1 entre 2 nada más. Entonces es algo similar a esta sucesión. Esta de aquí, bueno, ahorita podemos ver qué pasa, pero estos términos sí están, bueno, la sucesión sí va a estar acotada. Un argumento que podemos dar, pues, es gráficamente. Entonces, ahorita regresamos a la sucesión que tenemos aquí con el, sumando el 1 entre n. Pero digamos, ¿cómo se ve este término? Imagínate que pues tienes un cuadrado del lado 1. Entonces, A1 es 1/2, o sea, la mitad. Si lo vemos como área, la mitad del área de este cuadrado. Que para que sea más fácil el trazo, vamos a ponerlo aquí. Entonces, por aquí tendrías el 1/2. Después, para obtener a 2 hay que sumarle 1/4. Bueno, 1/4 pues está aquí. Si le sumas 1/8, pues 1/8 es la mitad de 1/4. Entonces lo puedes poner como por acá. Después le tendrías que sumar 1/16, o sea, la mitad del anterior. Y así vas a continuar. O sea, la siguiente parte que tendrías que agregarle es esto, luego la mitad, y así te vas. Entonces, estas sumas de fracciones nunca van a sobrepasar al 1, porque van a seguir siendo partes que te sobran ahí del cuadrado. Y de hecho, pues cuando ya sumes todas, o sea, cuando te fijes en el límite de la sucesión,
¿cuánto tendría que ser el límite? 1. 1. Ajá, 1 porque pues ya estarías rellenando como todo el cuadrado. Entonces sí puede pasar que aunque vayas sumando siempre cantidades positivas, pues que la sucesión sí esté acotada y que pues, converja. Entonces esta pues ahorita la dejamos por allá abajo. Y entonces con la de 1 entre n, ¿qué pasará? Aquí como que pues sí está creciendo más, aunque cada vez más lentamente, porque digamos del 10 al 100 se está creciendo como 2.2 y luego más o menos lo mismo, pero del 100 hasta el 1000, o sea, necesitas muchos más términos para crecer otra vez 2. Entonces, por lo pronto, lo que podemos decir de esta sucesión es que está, bueno, es creciente y es estrictamente creciente. Porque, pues, AN yo sé que es menor que AN más 1 entre N más 1. Y pongo esto porque es justo lo que tengo que agregar a AN para obtener el siguiente. Entonces, como estoy agregando una cantidad positiva, AN yo siempre sé que es menor que AN más 1. Y la pregunta es si esta sucesión está acotada. Superiormente. Bueno, los demás que dicen, ¿qué creen que pase con esta sucesión? ¿Si está acotada o no está acotada? Yo digo que puede que sí esté acotada, pero pues no sé cuál podría ser ese valor. Porque pues sí, cada vez entre más elementos se le aumenten, va a crecer más lento. Entonces pues va a llegar un momento donde ya llegue como un límite, pero pues no sé cuál podría ser. Sí, siguiendo como lo que pasó con lo de las potencias de 2 aquí en los denominadores, igual el 1 entre n pues se va haciendo cada vez más pequeño, entonces sí crece más lento, hay que ver si esto se detiene o no. Entonces, bueno, aquí podríamos poner cuánto es a 1.000.000 o algo así para darnos una idea. Otra forma en que podemos pues, ver qué pasa con esta sucesión va a ser fijándome nuevamente en los términos donde n es una potencia de 2. Ahorita vamos a ver por qué. O sea, por ejemplo, A1 yo sé que es 1, A2 es 1 más 1 medio. Voy a reescribir el A4. Esto sería la suma hasta el 1/4. La diferencia es que en lugar de hacer el cálculo otra vez de cuánto es A4, lo que voy a hacer es juntar como estos dos términos. ¿De qué manera los voy a juntar? Pues este 1 y el 1 medio los voy a dejar aquí. El 1/3, ¿cómo se compara con 1/4? ¿Cuál es mayor? Tercio, ¿no? Entonces, como 1/3 es mayor que 1/4, pues aquí puedo poner 1/4 abajo. Estoy poniendo una cantidad más pequeña.
Y bueno, el 1/4 más 1/4 es 1/2, porque son 2/4. Entonces aquí estoy diciendo que A4 es mayor que 1 más 1/2 más 1/2, o sea, mayor que 2. Y ahora si pongo A8, o sea, les decía que me voy a fijar en potencias de 2. Igual si escribo todos los términos, hasta 1/8, pues voy a hacer algo similar. O sea, estos dos los comparé con el 1/4, entonces aquí ya me quedo, bueno, tengo lo mismo de aquí arriba. Y ahora de los que siguen, estos 4 los voy a comparar con 1/8. Pues el 1/8 es más pequeño, entonces me quedaría aquí la desigualdad de esta manera. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que de esta suma, decíamos que eran 2/4, que es 1/2. Y acá, como tengo 4 términos, pues serían 4/8, que otra vez es 1/2. O sea, aquí tendría 1 más 1/2 más 1/2 más 1/2. O sea, el A8 ya es mayor que este nuevo número. Y si sigo con ese argumento, bueno, el A16 ya no vamos a escribir todo, pero A16, pues tiene primero todos estos términos. Entonces va a seguir siendo mayor que 1 más 1/2 3 veces. Y luego tendrías 1/9 hasta 1/16. Todos esos son mayores que 1/16. Y entonces si juntas, ahora van a ser 8 términos los que les puedes poner el denominador 16. Te va a quedar que la parte que tendríamos que escribir ahora, desde el 9 hasta el 16, va a ser mayor que 8/16. O sea, mayor que 1/2. Entonces lo que estamos haciendo es ver que no importa que la sucesión vaya decreciendo, bueno, sí, los términos que están sumando pues cada vez son más pequeños. Siempre puedo juntar como la cantidad necesaria para al menos agregarle un medio más. Entonces, igual si me paso hasta el A32, pues eso ya incrementaría en al menos un medio más. Esto, ¿cómo lo podríamos escribir en general? Pues si yo pongo A con exponente 2 a la n, esto va a ser mayor que 1 más n entre 2. Bueno, como para el n igual a 1 se cumpliría la igualdad, pues puedes ponerle aquí, porque sería justo el 1 más 1/2. Ya a partir de n igual a 2, que es 2 al cuadrado, ya se cumple la desigualdad estricta, pero pues tienes esta desigualdad. Eso es lo que ocurriría en general para cualquier potencia de n. Y entonces este número, pues lo puedes hacer tan grande como tú quieras, ¿no? Si vas sumando de un medio en un medio, pues con la n suficientemente grande, pues esto lo puedes hacer mayor que cualquier número. Eso quiere decir que pues esta sucesión no está acotada, porque siempre la puedes hacer mayor que 1 más cualquier número natural entre 2.
Entonces esto pues no está acotado superiormente. Y por ser una sucesión no acotada, pues diverge. Entonces aquí cuando vas sumando términos positivos, pues puede pasar que aunque los términos que estás sumando pues tiendan a cero, o sea, se vayan haciendo cada vez más pequeños, pues que estas cantidades pequeñas juntas pues sí sobrepasen cualquier número real. O está el caso contrario, con esta sucesión de abajo, que pues también son cantidades que tienden a cero las que vas a ir sumando cada vez, pero estas sumadas todas juntas pues, te dan 1, que es el área del cuadrado. Entonces, bueno, ahorita escribimos lo de abajo. Antes de eso, ¿tienen alguna pregunta de este ejemplo? No. Bueno. Entonces, de este otro ejemplo, así le pusimos número. Entonces, de esta sucesión, pues no vamos a escribir la prueba formal con lo de supremo y demás por ahora. Nos vamos a quedar con esta como prueba geométrica o más visual de cuál es el significado, si lo ves como área de un cuadrado del lado 1, de ir sumando estos términos. Y bueno, esta parte también es importante como desarrollarla, o sea, entender y también poder hacer nosotros algunas pruebas que sean visuales. Entonces aquí este es el 1/2 y va sumando ahí los siguientes términos para obtener a n. Entonces esto nunca va a sobrepasar el 1, que es el área de todo el cuadrado. Y más que eso, pues el límite de esta sucesión tiene que ser exactamente el 1, o sea, el área completa, porque pues siempre, por más pequeño que tengas el espacio, pues al tomar n más grande, vas a volver a hacer esto, de primero en el siguiente sumando, agregar este cuadrado de arriba y luego el cuadrado de abajo a la mitad. Y así hasta que completes, pues justo en el límite, porque para un n fijo siempre te va a sobrar espacio, ¿no? Pero la idea del límite de la sucesión, pues es ya tomar todos. Entonces aquí el límite de esta sucesión va a ser 1. Y bueno, este tipo de sucesiones donde estás sumando términos es algo a lo cual se le llama serie. O sea, cuando tienes como una suma infinita, digamos, estás tomando el límite de estas sumas, o aquí arriba pues es el límite de ir sumando desde 1 hasta 1 entre n, pero la idea es que continúes la suma. Y bueno, eso de series pues, es algo que aparece en el temario de cálculo 2, pero se utiliza pues todo lo que estamos viendo de sucesiones.
Entonces ya en su momento pues, se verá con mucha más calma este tipo de sumas. Estos por ahora solamente son 2 ejemplos. Y bueno, lo que vamos a ver por último hoy es algo llamado colas de sucesiones. ¿Qué es esto de las colas de una sucesión? Pues imagínate que tú tienes AN, vamos a poner una de las primeras sucesiones que estuvimos trabajando, que es 1 entre n. Estos son los términos por separado, no es como el ejemplo que vimos antes que se iban sumando. Entonces, esta sucesión sí sabemos que converge a 0. Ahora imagínate que tienes otra sucesión, que es Bn. Aquí no vamos a poner una fórmula, sino pues, la lista de términos. Entonces el primer término es -10, el segundo es 8, tercero es 305. Y a partir del cuarto, ya tienes esta sucesión de 1 entre n. ¿Esta sucesión Bn que estoy escribiendo converge o diverge? O no sabemos. ¿Qué dice la intuición? No dice nada la intuición. ¿En serio no? Diverge, ¿Por qué? porque pues se ven raros, no se ve que se aproximen a algún número, porque va primero negativo y luego positivo y luego fracciones cada vez más pequeñas. O sea, si voy poniendo como la etiqueta de cada elemento, estos serían B1 hasta B7. Y en general, bueno, así como estoy poniendo puntos suspensivos, pues tendría que Bn debería ser 1 entre n, si n es mayor o igual que 4. O sea, la idea de los puntos suspensivos aquí, pues sería que este comportamiento ya continúa. Entonces, los términos que dicen que pues, están raros serían los primeros. Pero si yo pongo esto en la recta, o sea, para visualizar el comportamiento de la sucesión, digamos que por acá tendría B1, que es el -10. Vamos a poner B2 por aquí. B3 está algo más lejos. Y a partir de B4 ya están aquí. Y esos se parecen a la sucesión de A, ¿no? A un cacho de la sucesión de A. Ajá. Sí, y en el límite lo que nos interesa
Pues es que pasa para términos grandes, o sea, porque en nuestra definición de límite estamos poniendo existe n en los naturales, tal que para toda n, digamos, mayor o igual que n mayúscula, a n menos el límite, su valor absoluto tiene que ser menor que epsilon. Esto lo que significaría es que a partir del término n mayúscula es donde los elementos ya están cerca de L, del límite que estamos proponiendo. Y si epsilon es más pequeña, pues puede ser que cambie este índice. Entonces, en realidad, los primeros elementos de la sucesión no son importantes para la convergencia. O sea, justo como a partir de B4 estos ya están aproximándose a cero. Si tú tomas epsilon positiva, o sea, como un intervalo alrededor del cero, sí va a haber un índice en esta nueva sucesión, a partir del cual los términos ya están cerca del cero. O sea, el límite de estas dos sucesiones va a ser el mismo. En ambos casos, la sucesión va a converger a cero. Entonces aquí los primeros términos no son importantes para decidir la convergencia o divergencia de una sucesión, sino que la parte importante es, digamos que el final, lo que vamos a llamar la cola de la sucesión. Bueno, sí, vamos a ponerle no son importantes, no influyen. En la convergencia o divergencia de una sucesión. Sí, porque por ejemplo, si tú tomas n igual a 4 o cualquier número mayor, pues solamente te estarías fijando en esta parte de la sucesión, en los términos a partir de n igual a 4. Y ahí pues no importa que los primeros hayan estado lejos, todos los demás sí se van aproximando al cero. Entonces esto pues vamos a intentar formalizarlo un poco. ¿Hasta aquí hay alguna duda de este ejemplo? O sea, por ahora no hemos demostrado formalmente que el límite de b n es cero, pero hemos dicho que intuitivamente eso es lo que tendría que pasar porque pues a partir del término 4, esto ya se va comportando igual que la sucesión de arriba, y esa es la que sí sé que converge a cero. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de este ejemplo? Creo que no. Bueno, entonces ya nada más para terminar voy a definir qué significa esto de colas de sucesiones y ya la próxima semana pues vamos a probar esto de que los primeros términos no influyen en el límite. Entonces, en general, si tú tienes una sucesión AN, o sea, A1, A2, A3, en R, a estas sucesiones yo les voy a llamar colas de la sucesión AN. O sea, por ejemplo, la primera es
Me fijo en A2, A3 y todos los demás, o sea, solamente quito el primero. O puedo empezar en el tercero o en el término que yo quiera. O sea, el caso más general sería, yo quito los primeros n términos y me fijo en a partir del n más 1. Entonces aquí simplemente estamos omitiendo los primeros términos, la cantidad que yo quiera, y me fijo en todo lo demás. Entonces estas siguen siendo sucesiones a las cuales vamos a llamarles colas. Es como el último cacho de la sucesión, pero nosotros escogemos dónde empieza. Ajá. Sí, y este último término, pues yo lo podría abreviar como A, pues como es n más 1, n más 2 y así, pues, bueno, vamos a ponerle en lugar de n una m. M más 1, m más 2, m más 3. Entonces, esto lo podría escribir como am más n, con n en los naturales. Entonces, la m ya está fija y la n es la que va sumando. Es el 1, el 2, el 3, el 4. Esta de aquí arriba, por ejemplo, pues tú la puedes escribir como a n más 1, con n en los naturales. Sí, porque igual si vas sustituyendo la n desde el 1, pues obtienes primero el 2, luego el 3 y así. Esta de abajo sería la sucesión an más 2. Y la de aquí abajo sería an más 7. O sea, estos números del 1, 2 y 7, pues serían justo los que juegan el papel de m, ¿no? Entonces, estas les llamas colas de la sucesión. Es como quitar los primeros términos y te quedas con todo lo demás. Por eso es como la cola de la sucesión, todo lo que sigue. Y pues si quiero hablar de una cola específica de la sucesión, cuando yo quito los primeros m elementos, o sea que empiezo en am más 1, a eso le vamos a llamar la cola m de la sucesión. Entonces, para cada número natural, pues puedes quitar esos primeros elementos y quedarte con todo lo demás. Y eso sería una cola de la sucesión. Y bueno, lo que vamos a probar la próxima semana, entre otras cosas, pues es que es equivalente que la sucesión completa converja a que la cola de la sucesión, la cola que sea, converja. Porque al final solamente te interesa lo que pasa al final, o sea, a partir de cierto índice en adelante. Los primeros pues no son importantes para esto de la convergencia. Entonces eso pues ya se probará formalmente la siguiente semana. ¿Hay alguna duda de la definición que estamos dando? ¿A qué se refiere esa parte de cola menos M? Ah, no es menos, es un guión. Ah, va, gracias. Sí, solo estás diciendo que es la M en el sentido de que pues es la cola que obtienes al quitar los primeros M elementos y empiezas en el M más 1. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, los primeros M términos de la sucesión.
Bueno, si ya no hay más preguntas, pues nos vemos la próxima semana. Que terminen pronto su tarea examen para que disfruten del puente.